¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga. Esta mañana damos gracias en esta ocasión porque podemos una vez más acercarnos al texto, acercarnos de hecho a lo que hemos llamado el diario o la bitácora de Nehemías mientras él está llevando a cabo la obra de Dios en Jerusalén. Recordemos que él ha venido de Susa, desde el Palacio Real, desde el Palacio de Artajerjes, para responder a un llamado de Dios acerca de la necesidad de restaurar. Ahora vamos a llegar al capítulo 8 y vamos a llamar a este capítulo la necesidad de una reforma espiritual. Hemos llegado a un punto muy interesante en este libro, ya que aunque la muralla se ha terminado en 52 días, este es el tiempo que les ha tomado terminar la muralla, aún había mucho que hacer. Aunque ellos han tomado piedra a piedra, ladrillo a ladrillo y han levantado esta muralla, sus puertas, el pueblo y su líder, principalmente Nehemías, se da cuenta de que esto no es suficiente, de que hay algo más que hacer. Y yo creo que esto nos debe poner a pensar a cada uno de nosotros en que hay momentos en la vida física y en la vida espiritual que nos damos cuenta que lo que hemos logrado, que lo que hemos alcanzado, no lo es todo. Hay algo más a lo cual no nos hemos adentrado, en lo cual no hemos profundizado. Y es necesario que nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos llegar a reconocer la importancia de estos aspectos en la vida de todo creyente. La realidad es que tenían una ciudad protegida contra el enemigo, pero ellos percibían un vacío espiritual al interior de la ciudad y de sus propias vidas. Es lo mismo que puede suceder en nuestros días cuando lo podemos tener todo, pero estar vacíos por dentro, porque te falta lo más importante, aquello que tiene que ver o que representa la vida de Dios en el interior del ser humano. Así que yo quisiera que esta mañana pensáramos tal y como nos puede suceder o como nos podemos sentir. Hemos alcanzado quizás metas familiares, metas económicas, metas matrimoniales, metas que nos hemos trazado en la vida personal o laboral, pero posiblemente nos sentimos que en la vida espiritual estamos atrasados, estamos desplazados de donde nosotros deberíamos de estar. Entonces yo quisiera llamar tu atención a este particular. Yo quisiera que centráramos nuestra atención en ello y para ello vamos a llegar al capítulo 8 del libro de Nehemías. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, y en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Bueno, antes de seguir leyendo, yo quisiera destacar dos breves principios de estos versos. En el verso 3 dice que todos oyeron el libro de la ley y ellos estuvieron atentos. ¿Cómo estás respondiendo al mensaje de las Escrituras? Como hace unas semanas decíamos, el ministerio de la palabra es tanto personal o más bien privado, es decir, tu lectura diaria de las Escrituras. Es colectivo cuando nos acercamos a la palabra de Dios por medio de la enseñanza, la predicación, los sermones del lugar donde te congregas. Y personal cuando eres confrontado por algún hermano, algún consejero, tu pastor, que te llaman a cuentas con respecto de lo que las Escrituras dicen. Entonces, mi pregunta es a ti esta mañana: ¿estamos siendo atentos a las Escrituras? Ahora mismo, mientras escuchamos estos versos de parte de Nehemías, ¿estamos siendo atentos? Y nuevamente en el verso 5, cuando Esdras abrió pues el libro a los ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Yo creo que el Señor no ha abandonado a su iglesia, no nos ha abandonado a nosotros en cuanto a la tarea de levantar hombres fieles que puedan anunciar, que puedan proclamar su evangelio a nosotros, que puedan glorificar a Dios por medio de la predicación de su palabra. Pero nuevamente la pregunta es si nosotros estamos respondiendo adecuadamente ante la palabra de Dios. Y el verso 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. ¿Sabes que todos nosotros debemos llegar a este verso, a entender lo que las Escrituras nos está hablando, nos está diciendo? Es aquí donde la reforma espiritual comienza para una vida personal, comienza para la familia, comienza para una nación, para una iglesia. Cuando entendemos la palabra, y entonces podemos decir: esto es lo que la palabra está queriendo hablar a mí. Estos versos entonces nos refieren el inicio de una serie de reformas espirituales que se inician en Jerusalén. Después de que la muralla se ha restaurado, ahora inicia el trabajo espiritual. Todo parece indicar que esta sensación de vacío era un común denominador y que todos se reunieron con la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Todo este acontecimiento se dio a la puerta del agua. La puerta del agua, o el símbolo del agua, ha significado a lo largo de las Escrituras un agente purificador. Y hoy tenemos que reconocer que la palabra sigue siendo ese agente purificador. Nosotros deberíamos de estar preocupados cuando ese agente nos es proclamado, pero no está logrando o alcanzando esa pureza en nuestras vidas. Hace unos días hice un simple ejercicio con la congregación que pastoreo. Había pasado 40 semanas, 40 domingos predicando la epístola a los hebreos,
a nuestra congregación local. Y entonces, cuando estaba en el penúltimo mensaje, les hice la pregunta, ¿cómo esta carta les había ministrado, les había bendecido? Y a lo largo de los siguientes 6-7 días, yo estuve escuchando audios y estuve leyendo mensajes de cómo la palabra de Dios había tocado, había transformado el corazón de mis oyentes. Bueno, fue retador, fue desafiante, fue de gran ánimo escuchar cómo la palabra de Dios el día de hoy sigue teniendo la autoridad y el poder para purificar nuestras vidas. Entonces, si la palabra de Dios no te está purificando, necesitas estar preocupado, porque es el agente purificador de Dios para nosotros, sus hijos. Por otro lado, debemos recordar que Esdras había estado en Jerusalén los últimos 13 años, y es muy probable que no fuera la primera vez que este hombre leyera la ley en público. Pero lo que sí podemos percibir es que era el momento de Dios para hacer algo en aquellas familias. Entonces Nehemías se hace a un lado sin mayor problema, porque entendía para la hora actual que se requería un líder espiritual, y todo apuntaba que ese líder era el maestro Esdras. Esta ley que Esdras leyó era muy antigua, pero ese día le estaba señalando algo muy actual al pueblo reunido allí. Es increíble que la audiencia estuviera allí alrededor de 6 horas escuchando la ley. Algunos aquí no lo soportaríamos, 6 horas continuas siendo la ley leída. Pero para Esdras era mucho más importante la carencia de verdadera vida espiritual que la fortaleza que se había logrado restaurar en la muralla. El poderoso resultado se dio una vez que la palabra había sido ministrada a la comunidad de oyentes. Hay 2 elementos que han caracterizado todo movimiento de reforma espiritual, y yo quisiera simplemente mencionarlos para terminar esta mañana. Siempre que ha habido una reforma espiritual, hemos tenido la proclamación de la palabra de Dios. Y segundo, siempre que una reforma espiritual genuina se ha originado, hemos tenido la movilización del pueblo de Dios. Una es la semilla, la palabra de Dios. La otra es el fruto. El pueblo de Dios se verá movilizado de manera genuina cuando tenga la semilla genuina. Y esta es la palabra de Dios, tal y como Mateo 13 nos indica acerca de la parábola del sembrador. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios por su palabra esta mañana? Padre, te doy gracias esta mañana por la oportunidad que tenemos nuevamente de compartir tu palabra en este podcast. Gracias por el día que nos has dado y porque podemos estar convencidos que tanto como en el día de Nehemías, nosotros necesitamos venir a ti convencidos y confiando en el poder de tu palabra. Tu palabra que es poderosa para cambiar el alma, tu palabra que es poderosa para purificarnos, para santificarnos, para llenarnos de ti. Así que damos gloria a Dios por la palabra escrita. Permítenos tener el corazón y el espíritu adecuado para llegarnos a ella. Gracias te damos esta mañana por tu amor y pedimos que bendigas el día que hoy iniciamos. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.